Hola, mi nombre es Fabián Jackson Muñoz, soy jefe de aplicación de discursos de SEMUDE 2023 y este es uno de los varios talleres que tenemos para la competencia de discursos de SEMUDE Panamá. Les recomiendo ver este, pero también ver todos los otros. Tenemos talleres increíbles que de verdad están fantásticos, tanto sobre cómo discursar, pero también sobre cómo adjudicar, así que de verdad, pues dense una vuelta por todos porque están de verdad maravillosos y ha sido un esfuerzo muy, muy fuerte de todas las personas que están siendo parte no solamente del equipo de discursos, sino que también de las personas que nos apoyaron con ellos. En particular, ahorita les voy a hablar de un elemento asociado de manera transversal a todos los discursos, que sale un poquito de la dinámica del resto de talleres que hablaban un poco sobre como elementos específicos del manual, como elementos verbales, no verbales o tipos de dinámicas, y vamos a trabajar particularmente con cómo hacer los discursos un poquito más persuasivos para mantener sobre todo el elemento de la atención. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de discursos, el objetivo principal que tenemos en la competencia está asociado a la generación de empatía, es decir, que la otra persona empatice conmigo, que sienta lo que yo siento, y un paso previo a la empatía es la mantención de la atención, es decir, que las personas del panel de jueces estén constantemente prestándome atención, pero, y aquí es importante, no solo prestarme atención, sino que tiene que ver con reconocer que lo que yo estoy haciendo importa y por ende no es solamente estar escuchándome, sino que estar haciendo un constante proceso mental de decir, sí, lo que está diciendo esta persona es importante, es relevante para darle competencia, para la ronda y para su discurso, y esto hace que sea más, pues generar entonces discursos mejores. Vamos a hablar entonces un poquito de generación de intriga a través y de atención, ¿cierto? A través de cuatro puntos importantes. Primero vamos a hablar de los discursos narrativos, que son estos discursos que buscan contar algo desde la perspectiva de una historia, ¿cierto? Este clásico elemento que puede ser muy variado, pero que está asociado principalmente a contar algo desde la perspectiva de una narración, ¿cierto? Es decir, es que puede ir desde el contar una historia, pero también el contar un suceso particular o querer comentarle algo a alguien, ¿cierto? Desde te voy a contar cómo me siento con esto, pero te sigo contando un algo, ¿cierto? Entonces es un clásico elemento narrativo que es el mayor de los comunes de los discursos. Vamos a hablar después de dos tipos de discurso en particular que son diferentes a los narrativos, que son los discursos más poéticos y los discursos asociados a elementos conversacionales y cómo puedo ocupar esas estrategias de discurso en cualquier tipo de temática. Luego vamos a hablar del silencio como tu mejor amigo por siempre, ¿cierto? Como tu BFF, porque, y esto cualquier persona que haya recibido feedback mío lo sabe, los silencios son fundamentales al momento de querer hacer que el discurso sea más llamativo, y es que esto suena un poquito contraintuitivo, ¿cierto? Pero, y también un poquito cliché a la vez, un poquito contradictorio eso, pero es ambas, ¿cierto? Que es menos es más y muchas veces en discursos el no decir nada puede marcar muchas cosas. Y por último, vamos a hablar de como el elemento central de todo, que resume todo, que es el punto final del taller, que es la forma en la que tú generas atención constante, la forma en la que tú generas que la gente esté retenida en tu discurso, es la idea de que todo lo que yo estoy diciendo tiene que tener un punto. Entonces, al final, el punto es que todo tenga un punto. Vayamos entonces al taller. No tiene mucho trabajo de visual, pero sí vamos a hablar de hartas cosas. Hablemos de los discursos narrativos. Primero volvemos a repasar esto. ¿Qué hablamos cuando hablamos de discursos narrativos? Hablamos de estos, por ejemplo, no solamente esta historia clásica de te voy a contar cómo algo pasa desde su inicio, su medio, su final, sino que también puede ser por ejemplo, una dinámica asociada a tienes que animar a una persona, ¿cierto? Para que se sienta motivada a hacer algo, y tú lo que haces es un discurso que llama a la acción, ¿cierto? Con exhortación que llama a la acción, pero que en el fondo igual está narrando algo, porque lo que yo hago es decirte, no, lo que pasa es que tienes que pensar esto y tienes que pensar esto otro, por tal y tal motivo, y en esa construcción del por tal y tal, vuelve a ser un elemento de narración. O muchas veces cuando hacemos discursos emocionales que buscan transmitir una emoción, ¿cierto? Pero que lo hacen a través de la generación de una historia común, ¿cierto? Y me siento así por este motivo, y esto me hace parecer de cierta forma, al final también estoy narrando algo, estoy narrando cómo me siento, ¿cierto? Eso es un discurso narrativo, ¿cierto? Son discursos que cuentan cosas. ¿Cómo hago que estos discursos narrativos tengan elementos de atención? ¿Cómo mantengo la atención constante? ¿Cómo hago que lo que yo estoy diciendo tenga sentido? Varios puntos de los que vamos a hablar. Hablemos primero de los personajes. Y aquí quiero hablar de dos subpuntos. El primero de ellos es hablar de personajes en el sentido más de caracterización,
Hay un taller de Daniel Quiroga que habla sobre esto mismo, que creo que podrían ver para tener más profundidad, pero me parece importante hablar un poquito de la caracterización aquí, porque el objetivo de hacer un personaje que sea interesante, como para que la persona diga, quiero escuchar lo que está diciendo, no solamente recae en el hecho de una caracterización bien hecha, sino que recae en una caracterización estratégica, ¿cierto? Y es un concepto que vamos a hablar mucho aquí, que es hacer las cosas de manera estratégica. ¿Y cómo hacer un personaje, caracterizar a un personaje de manera estratégica? Lo hacemos a través de reconocer cuál es el mejor personaje para contar la historia que yo quiero contar. Y con esto me refiero a que hay, por ejemplo, dinámicas que me exigen a mí la interpretación de un personaje. Pero yo no hablo de eso, porque aquí es obvio, ¿cierto? No tengo mucha alternativa. Me refiero más a las temáticas libres donde yo igual construyo un personaje con ciertas características que me permiten a mí no contarlas desde el yo, que no necesariamente soy el mejor para contar la historia que quiero contar, sino que le agrego elementos a este personaje distintos a los míos que me hacen a mí ser más interesante para contar la historia. Voy al caso. Es distinto, por ejemplo, si a mí me dicen, haz una historia de tu primer trabajo, que yo cree, que cuente mi propia historia, ¿cierto? Que no necesariamente es tan interesante, a crear, por ejemplo, un personaje que tiene un primer trabajo curioso, ¿cierto? Que se contrapone a su propia existencia. Por ejemplo, estoy hablando de una persona muy nerviosa teniendo que ser un instructor de yoga, por ejemplo, y que cuente y que se note en la expresión del personaje, en la forma en la que lo construyo con los elementos verbales, no verbales, paraverbales, que esta persona es nerviosa, ¿cierto? La forma en la que habla, los ritmos, los movimientos, ¿cierto? ¿Cierto? Que son como tensos, ¿cierto? Y que se muestre entonces en la interpretación del personaje que está constantemente con nervios. Y que luego la historia, que cuente cómo ese primer trabajo lo obtuvo, esta contraposición genere una constante atención porque tú dices, quiero escuchar esto. Quiero escuchar cómo este personaje que se está caracterizando aquí, que tiene una característica A, tuvo un primer trabajo, que es un primer trabajo que parecía ser del mundo Z. Entonces ahí tenemos una idea de construir un personaje de manera estratégica en el sentido de construir algo característico en este personaje que sea llamativo no en sí mismo, no por sí solo, sino que es llamativo en razón de la historia que estoy contando. Entonces, cuando yo reconozco que hay formas de generar como resonancias en la cabeza de la persona jueza, eso me permite mantener la atención. Y esto puede hacerse de muchas formas. La primera es la comedia, ¿cierto? Creo que lo que acabo de escribir es bien cómico, ¿cierto? La generación de un escenario un poquito absurdo, ¿cierto? No imposible, nunca imposible, siempre real, pero que suene cómico al escuchar. Y uno dice, ya, esto es como contraintuitivo en el sentido como de curioso. Otra forma es la creación de personajes que sean llamativos porque tengan una historia atractiva o porque sepan contarla de una manera atractiva. Por ejemplo, la generación de elementos de misterio en la construcción del personaje, ¿cierto? La utilización de acciones sombrías, por ejemplo, o de ese tipo de cosas que me permiten a mí llamar la atención, ¿cierto? Estoy hablando de estos discursos que te cuentan las cosas a medias, que el personaje se nota que algo oculta y que eso entonces llama la atención porque tú sabes que algo va a pasar. Ese tipo de cosas, por ejemplo, son formas de llamar la atención a través de la construcción del personaje, ¿cierto? La generación de intriga a través de expresiones corporales y de la voz que hagan el sentir que hay algo que no se está contando, o que se haga sentir como elementos verbales que llaman a la curiosidad, ¿cierto? Como preguntas inconclusas o cosas de ese estilo. Ahí tenemos entonces ese factor. Pero segundo, cuando hablamos de personajes interesantes, también hablamos de los personajes de las historias, que no son necesariamente la persona que interpreta más bien, o sea, sí, sino que el personajes que la persona cuenta que existen. Por ejemplo, si yo tengo que interpretar un juguete, eso es una dinámica que salió hace un tiempo en un torneo, era interpretar un juguete que tenía que hablarle a su dueño. Tú podías también explicar quién era ese dueño y a través de eso llamar la atención. Crearle una backstory, una historia de fondo a un personaje que no eres tú, pero que interactúa contigo de manera indirecta en la historia porque le estás hablando a ella, por ejemplo, te permite a ti llamar la atención a través de los mismos efectos de los que conversábamos, que es generar elementos específicos
de cuestión que uno quiera seguir escuchando qué es lo que va a pasar. Y ahí, por ejemplo, operar al mismo público puede ser interesante en el sentido de hacer que la persona que escuche tenga que interpretar un rol distinto. Es decir, no le hablo a este tercero en tercera persona, ¿cierto? Impersonal, abstracta, ¿cierto? Sino que te hablo a ti. Y yo veo al público y le hablo como si fuera una persona única. Y que eso genere involucramiento, genere que la persona se conecte con lo que estoy diciendo porque le estoy hablando directamente a ella. Muy distinto que yo diga, mi niño es un niño muy temeroso, que yo como su juguete que tiene luces me encargo de iluminarle la vida y qué sé yo, a que yo diga, yo sé que tienes miedo. Yo sé que, al igual que yo, estás muy asustado porque no sabes lo que va a pasar, pero recuerda que desde esa pequeña Navidad en que aparece en una caja para ti, no estás solo. Y el hablarle a la persona jueza, ¿cierto? De manera directa, y hacer que esta persona sea este personaje al que yo le estoy creando una historia, permite entonces mantener su atención más porque estoy generando una conexión directa con ello. Muchas veces una buena forma de contar una historia a través de personajes es hacer que las personas que están escuchando se vuelvan parte de la historia, como si fuera una película de estas que se graban en cámara, donde la persona que ve la película es como si fuera una persona que estuviera en la historia, ¿cierto? Ve las cámaras moviéndose como si caminaran y están dentro de eso, genera una llamada hacia la persona. Segundo punto importante para los elementos narrativos son puntos de inflexión. Creo que las historias clásicas, predecibles, son historias que tienden a ser más fáciles de adivinar y por ende que llaman menos la atención de las personas que están escuchando, ¿cierto? Tienden a ser menos creativas o tienden a tener menos puntos en ese sentido. Y desde ahí lo importante no es crear novedad por novedad, ya voy a explicar a qué me refiero con eso, pero sí el generar señales y juegos que hagan que la persona piense que vamos a ir hacia un lado, pero luego vamos hacia otro. Pero segundo, los puntos de inflexión también es, la trama no puede ser solo una línea recta que avanza desde el inicio hasta el final sin que nada pase entre medio, sino que tiene que haber puntos de giro, puntos de conflicto, que vayan generando entonces puntos de tensión que yo quiera saber lo que va a pasar. Voy a hablar de lo primero, en primer lugar, evidentemente. Cuando nosotros hablamos de la generación de como tensión en la mente de la persona jueza, lo que queremos es hacerle sentir que vamos hacia un lado pero terminar en otro. Esto se ve como que yo le esté contando a una persona como eh, una historia que parece clásicamente ser una historia romántica y que de repente resulta que es de amigos y que yo construya la historia de la amistad, ¿cierto? A mitad del discurso hay una sensación de amistad. ¿Por qué hago eso? Hago eso porque la sensación de incomodidad en el panel, no incomodidad en el sentido de me siento incómodo, sino la incomodidad de decir, creo que va a pasar algo y de repente pasa otra cosa que genera que tu mente diga, oye, no le achunté, no adiviné. Es una forma de llamar la atención porque lo que hace es que vuelva la atención a ti y la mente de la persona jueza ya no pueda decir, oh, yo voy a crear lo que viene, sino que tenga que escucharte respecto para entender qué es lo que viene. Eso mantiene con más fuerza la atención. Pero cuando digo no hay que ser creativo por ser creativo, me refiero a que igual muchas veces por intentar hacer estos puntos novedosos dentro de la ronda, hacemos cosas que no tienen sentido. Es decir, perdón, construimos discursos que no son coherentes entre ellos porque generan giros inesperados, pero giros inesperados en el sentido de que es una cosa simplemente muy random, que tú dices no. Y el problema es que si tú generas que la persona jueza diga no, no, lo que estás generando es que la persona pierda su atención. ¿Por qué? Porque su cerebro va a estar más concentrado en decir no, esto no tiene ningún sentido, por sobre estar como escuchándote. Entonces siempre estos puntos de giro tienen que ser con coherencia. Y segundo, cuando hablamos de tramas que quizá no giran, que van avanzando de manera coherente, pero que van avanzando, nos referimos a agregar puntos de conflicto en la historia. Con conflicto no quiero decir que pase algo malo, sino que pase algo, que se genere algún cambio en lo que estabas contando. Si estabas en un punto A, que puedas pasar de un punto B, de un punto C, luego al final, y no solo estar en A todo el tiempo. Esto porque si solo estás en A todo el tiempo,
es más probable que pierdas la atención porque la persona diga, bueno, esto ya me lo sé, ya entendí, ya sé hacia dónde va. Sobre todo el ya entendí, es lo que ya entendí. Es una sensación que quieres evitar. Hablemos de los finales. Creo que una forma interesante de mantener la atención está asociado principalmente a construir finales que sean novedosos en su construcción de dos formas. El primero es hacer estos plot twists que pueden ser de pensaste que estaba hablando de A, pero estoy hablando de J. O cosas como, por ejemplo, generar la sensación de un misterio que se está resolviendo, por ejemplo, que cosas que parecían incoherentes entre ellas tengan ahora una conclusión. Son formas de mantener la atención. Yo recuerdo muy bien, uno de mis primeros discursos me tocó hablar de mi primer aniversario. Ese fue el tema. El tema es el primer aniversario. Y yo conté una historia de cómo había habido globos y pastel y no sé qué. Y conté una historia que la gente, yo recuerdo perfecto cómo las personas del panel me verían con cara de esta persona jamás ha tenido un aniversario en su vida, no estaban equivocados, pero que lo que yo contaba era una fiesta de cumpleaños sin decir que era una fiesta de cumpleaños. O sea, yo lo único que contaba era que había globos y que había comida y que no sé qué. Entonces, hacía parecer como que era más como una cita infantil, más que una cita de la que se esperaría. Y cuando quedan los últimos 10 segundos, yo digo, y así fue como cumplí mi primer aniversario en la relación de madre e hijo, porque era mi primer cumpleaños y yo cumplí un año siendo hijo y mi madre cumplió un año siendo madre. Y ahí todo hacía sentido hacia atrás. Las personas decían, claro, ahora entiendo por qué la descripción era así, porque todo era una fiesta de cumpleaños. Entonces eso generaba dos cosas. Uno, que los elementos hacia atrás empezaban a tomar forma, pero dos, generaba que la gente que estaba esperando un final A recibiera un final Z que generaba mayor retención hacia lo que yo había pasado y generaba más impacto. Entonces, los giros en los finales permiten la generación de impacto porque porque es el punto culmine del discurso en donde tú observas, donde tienes la atención total porque lo que haces es cerrar el discurso. Entonces, todos los puntos que quedan inconclusos tienen que cerrarse en esa idea. Y desde ahí se generaba entonces este punto de mayor concentración y ahí es donde se permiten estos giros que son llamativos para que las personas digan, sí, algo que no tenía sentido tiene sentido ahora, o así. ¿Cómo construir estos finales? Porque es muy fácil para mí pararme y decir, sí, 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 hagan finales con giros, ¿cierto? Obvio. Gracias. La forma en la que yo los construyo cuando preparo los discursos es hacer un ejercicio de partir desde el final. Siempre me gusta partir a mí desde un hacia dónde quiero llegar y cómo voy a llegar ahí de manera curiosa. Entonces, siempre parto desde el final. Siempre parto en un quiero llegar a esto y voy a llegar a esto de esta forma. Y ahora tengo que hacer una historia que tenga sentido para que yo pueda llegar a esto de esta forma. Y ahí parto en el inicio. Después digo, ¿cómo voy a partir? Y cuando tengo el inicio y tengo el final claro, ahí es donde empiezo a construir la historia para que todo tenga sentido entre medio. Entonces, es importante, mi consejo siempre ahí es, cuando queremos hacer elementos narrativos más llamativos, partir desde ellos, partir desde el final, luego el inicio y luego los distintos puntos de inflexión. Por último, un elemento importante que permite llamar la atención es ir cerrando cosas. Es decir, que la persona jueza no sienta que tiene que esperar hasta el final para entender todo, sino que pequeños elementos, aunque sean pequeñitos, se vayan resolviendo entre medio. Y aquí no hay que ser explícito, no digo, y así pasa esto que hace sentido en esto otro. No, no, simplemente ir cerrando elementos de la historia. Por ejemplo, les voy a contar cómo fue mi proceso de entrar a la universidad. Y voy a partir contando que para mí fue un proceso curioso porque yo no sabía lo que quería estudiar. Y a mitad del discurso voy a decir cómo llegué a saber lo que quería estudiar. Entonces ahí cerré un punto. Y después voy a seguir avanzando y voy a contar cómo decidí la universidad. Cerré otro punto. Y por último, cómo decidí, cómo fue el proceso de entrada. Entonces yo ya cerré dos puntos antes, sin tener que decirlo. Y esto no deriva en, y así fue como decidí que no. Simplemente puede ser un, y cuando tenía las piedras en mis manos, reconocí que la geología era mi camino y eso me permitió a mí marcar una trayectoria muchísimo más clara
de poder saber hacia dónde quería ir. Y es que con eso, y ni siquiera tuve que decir, como, y así decidí lo que quería estudiar, sino que se entendía por la forma en la que estoy hablando, que se estaba cerrando un punto en la historia. Entonces, cuando, cuando nosotros tenemos una historia, el objetivo es no solo generar tensión, tensión, tensión hasta el final, sino que ir resolviendo pequeñas cosas para generar pequeñas sensaciones de alivio. Pero sobre todo para que las personas pues sienten que la historia avanza. Porque si dejo todo sin cerrar hasta el final, hay una sensación de que no tengo nada concluido, nada concluye y por ende genero como esta tensión interna, la persona puede decir, ya, pero por favor, stop it. Y con esto no quiero decir no hagamos sorpresas, acabo de decir lo contrario, hagamos sorpresas, hagamos giros, hagamos puntos de cambio. Pero eso no significa que no pueda resolver pequeñas cositas hacia el final. Pero también puedo no hacerlo. También puedo decidir voluntariamente no cerrar nada, pero ahí yo creo que puede ser útil explicar el por qué en algún punto del discurso. ¿Por qué esas cosas no se saben? ¿Por qué no las voy a cerrar? ¿Por qué las quiero dejar abiertas? Y eso puede ser por objetivos de generar, por ejemplo, reflexión. Eh, o puede ser por el objetivo de generar ruido, de generar como misterio, pero tiene que haber un objetivo que se tiene que deducir, o de manera explícita porque yo estoy diciendo por qué no estoy diciendo una información, ¿cierto? O de manera más implícita pero que se entienda por qué esta información no se está contando. Hablemos de otros tipos de formas de discurso, voy a hablar particularmente de dos. La primera es la poética, que está asociada a estos discursos que son más figurativos que narrativos, que quizá cuestan una historia pero que la forma cambia a través de figuras literarias, a través de rimas, por ejemplo, cosas de ese estilo que mantienen una forma distinta de expresar la situación. Y ahí voy a dar tres tips concretos. El primero de ellos es que tiene que haber elementos de fácil entendimiento. Es complejo que la persona se mantenga su atención si tiene que estar sobrepensando una figura retórica que le acabas de plantear, que no es tan fácil de entender al oído y por ende genera que yo tenga que gastar mucho tiempo en intentar entender qué está pasando. Cuando yo tengo elementos de fácil entendimiento, lo que hago es permitir que la persona entienda rápidamente las metáforas o la figura literaria que sea, y que por ende pueda construir las imágenes. Y pasamos al segundo punto. El objetivo que tú tienes al construir poesía es construir imágenes de la persona jueza. Que la persona jueza pueda ver esos elementos que tú le estás contando. Y para verlos es importante que tú hagas elementos que sean no solamente fáciles de entender, sino que sean de común general. Es decir, que la persona se pueda sentir relacionada con eso. Y para eso yo ocupo elementos que sean del común de la gente. O sea, la razón por la cual no comparo los ojos azules con el azul que se genera cuando yo tomo esta bebida artificial de color azul marino que venden en las latas, en las máquinas de expeler, porque es una cosa muy específica. Y porque es una cosa que la persona va a estar así como de, ok, lo puedo entender rápido, ¿cierto? De fácil entendimiento, pero le va a costar construir esta imagen porque va a tener que estar pensando en esta máquina, que no sé cuál es, no sé qué color. En cambio, si yo hago una construcción de color azul en base a estos ojos azules como el mar, o estos ojos azules como el cielo, o estos ojos azules como el lapislázuli, o estos ojos azules como el color más azul de los azules que se encuentra en el lápiz azul con el cual mi profesora corregía las pruebas, son cosas de rápida conexión que permite que la persona pues se imagine estos elementos mientras se los estoy contando y que por ende se sienta más involucrado. Y es como si antes hablábamos que lo narrativo, yo involucraba a la persona jueza, generando en ella una sensación de conexión porque la interpelo. Aquí yo hago una conexión con la persona jueza, no porque la interpelo directamente, sino que porque hago que ella visualice lo que yo quiero construir y que por ende esté prestando atención porque quiere seguir avanzando en este elemento eh, que yo le estoy comentando. Y el tercero, en los elementos poéticos, el ritmo es fundamental. Es distinto que yo lea un poema y diga, el cielo es azul, las estrellas son brillantes y gracias. A que yo ocupe el ritmo para ir marcando los procesos de rima, por ejemplo. Porque el cielo es azul y las estrellas brillan. Y no se me ocurre nada más, no soy bueno dando poemas, pero como si el tono avanza junto con el poema, es más fácil mantener la atención porque lo que se escucha es un elemento como
como de bello, se escucha un elemento de belleza, porque yo creo imágenes bonitas que van acompañadas de un ritmo que me permite saber cómo fluyen esto. Y eso permite, por ejemplo, crear imágenes más profundas, pero sobre todo mantener la atención porque siento que todo me va guiando hacia este camino que voy avanzando desde lo poético. Hay otra forma de generar discursos que son los discursos conversacionales, que están hechos a través de la generación de un tercero que no está presente, o que a veces sí, porque le habla a alguien del público, pero que no me responde, ¿cierto? Y que tienen como objetivo mantener la atención en base a una conversación. Ahí es muy importante, lo primero, hay un trabajo muy fuerte de credibilidad en la conversación. Porque muchas veces lo que nosotros hacemos es hacer una conversación que no tenga sentido. En el sentido, primero, de que las palabras como que no calzan entre ellas, como que le pregunto una línea de incoherencias o de cosas que tú dices, ¿cómo pasaste de tema A a J? Eso es súper antinatural. ¿Cierto? Primero le pregunto, no, ¿y cómo estás? Ay, qué bueno. Y cuéntame, ¿cómo te sientes después de que te hayan caído 57 rayos en la casa? Entonces, ¿cómo pasamos de cómo estás a te cayeron 57 rayos en la casa? Entonces, o sea, hubo un salto aquí raro en la conversación que no tiene mucho sentido. Pero lo segundo es que la conversación tiene que ser creíble en razón de que la respuesta tiene que existir, aunque no se diga, y tiene que haber un tiempo de respuesta. Es decir, si yo te pregunto, cuéntame cómo te sientes después de tu primer día. Uno, gracias, me encantó, qué grande. O sea, claramente la persona no alcanzó a responder porque en un segundo nadie dice, me fue excelente. O sea, a menos que sea un chileno hablando a la velocidad de la luz como yo, por ejemplo, razonablemente no va a haber alcanzado a responder. Entonces, hay que generar credibilidad en la conversación de que las personas puedan proyectar qué es lo que está sucediendo. Lo segundo, tiene que haber un trabajo de interpretación de personajes, y esto sobre todo cuando la conversación la hacemos entre, o sea, yo como discursista converso conmigo mismo, ¿cierto? Pero converso conmigo con personajes distintos. Por ejemplo, interpreto distintas cosas. Tiene que haber un elemento de interpretación claro que tiene que venir de alguna forma por distinguirse que hay personajes visualmente, a través del comportamiento, del espacio, la utilización del espacio, el movimiento, a través de la voz, con cambios en el ritmo, en el volumen, en el tono, en las palabras, ¿cierto? Con elementos más visuales, por ejemplo, la utilización de ciertas prendas, sacarme o ponerme un gorro o lo que sea, pero algo tiene que generar que yo pueda reconocer cuándo está hablando A, cuándo está hablando B, cuándo está hablando C. Porque el fallo general ahí es que no se hace el notorio el cambio. Y si no se hace notorio el cambio, lo que se genera es una cosa que queremos evitar siempre, que es la confusión. Y cuando digo siempre me refiero no a siempre. La confusión se puede querer generar cuando es el objetivo, ¿cierto? Que tú quieres que la persona se confunda contigo. Pero eso es mucho más notorio cuando se hace, porque son historias que están creadas en la confusión, que te buscan confundir porque te presentan cosas medias extrañas, a que la persona simplemente se confunda porque no sepa quién está hablando. Y no sepa cuándo pasé de un personaje a un personaje B y por ende la conversación simplemente pierda sentido porque dices, ¿por qué se está respondiendo a sí mismo? ¿Qué clase de monólogo es este? Entonces, desde ahí es importante el trabajo de interpretación. Y justamente lo que decía con elementos visuales para notar la diferencia. Estas cosas llaman la atención de la gente porque tú dices, oh, estoy viendo los cambios y por ende mantengo atención hacia ese punto. Hablemos del silencio. El silencio tiene muchos fines. Voy a hablar de cuatro en particular, que son útiles para que las personas se sientan atraídas a mi discurso. El primero son las pausas de reflexión, que son aquellas que están pensadas para permitir que la persona jueza interiorice lo que yo le acabo de decir. Imagínense, imagínense el día más triste de su vida. Así es como yo me sentía cuando me llegó la noticia que me llegó. Esos pequeños silencios rápidos permiten que rápidamente la persona algo imagine, algo reflexione, algo tenga internamente. Y que permita que genere mayor empatía porque ya me encargué de que su cerebro creara una imagen por mí. Yo no he dicho nada, pero es la persona la que ha creado esta imagen. O por ejemplo, que yo no sea tan explícito con el imagina, pero que sí permita decir como la sensación más sorpresiva es aquella que marca un antes y un después en la vida. Ese silencio justo después de esta imagen sorpresiva, sin yo decir nada, también generé que la persona cosa pensara, aunque sea por un segundo, en una situación sorpresiva que ella haya vivido.
Porque como no digo nada, el cerebro se aburre, tiene que rellenar, y ahí es cuando rellena eso, es cuando dice, creo una imagen en base a lo que me dicen, tengo entonces una imagen que me permite conectar con la persona jueza, que la persona jueza entonces se conecte con mi discurso. Segundo, hay pausas que están buscadas para llamar la atención, que son esas pausas que uno marca en momentos de tensión. Es que ese día lo descubrí todo. Entendí por qué me estaba sintiendo así, entendí qué era lo que le faltaba en mi vida, entendí que lo que faltaba eras tú. O sea, ese pausa de entendí, de saber que hay algo que falta y de querer marcar un punto para que la persona jueza diga, necesito prestar atención ya mismo, porque me van a decir esta información, porque este silencio me da como un inicio a que me va a llegar la información relevante, es lo que permite entonces llamar la atención directa, porque es una forma de atraer, es decir, te voy a tirar semillas de información inconclusa y voy a pausar de repente para que tú solamente te detengas, me mires y sepas que la información que viene es la información que va a responder las preguntas que te tienen carcomiendo la cabeza en ese momento y que tu cerebro está intentando formar teorías hasta que, ¡pum!, libero esa tensión diciéndote diciéndote lo que te tengo que decir. Eso permite mantener la atención de la persona jueza porque he tirado semillitas de tensión. Lo tercero son las pausas emocionales, que son las pausas que están pensadas para permitir que la persona jueza sienta cosas. No reflexione, no visualice, sino que simplemente sienta. Que llore, que se ría, que le dé rabia. ¿Cierto? Cuando creo imágenes mentales en su mente muy enfocadas a lo emocional. Y por último, pero también antes de eso, las pausas emocionales son aquellas pausas que están hechas para que mi emoción se note más. Para que mi emoción se note. Porque, porque si genero una sensación de tristeza, una tristeza reflexiva que no puede completar las ideas bien sin sentirse mal porque necesita resistir el llanto, da credibilidad. Son pausas que permiten la credibilidad de la emoción porque tendría sentido que una persona que siente eso deje de hablar por algún momento. Por último, las pausas de cambio son estos cambios, uno de personaje, lo que hablábamos antes, pero también de interpretación. Es decir, que yo quiero cambiar lo que siento, ¿cierto? Por ejemplo, cuando quiero hacer un twist de estar llorando y de repente pausar y sonreír. Y así generar un cambio en el discurso. Pero también puede ser un cambio social de historia, que quiero avanzar hacia otro lado. Que genere una conclusión, que permite cerrar una idea y que la persona jueza diga, esta idea se acabó y ahora viene otra y me tengo que concentrar en lo nuevo que viene y dejar de pensar en esto que estaba atrás. Las pausas son maravillosas y el silencio permite que las personas sientan mucho, que las personas juezas retengan la atención, porque si yo colapso a la persona jueza la información, me va a dejar de entender en un punto, y si me deja de entender en un punto, las cosas que digo dejan de tener sentido. Y si dejan de tener sentido, entonces ya no vale la pena prestarme atención porque ya me perdí la idea central, y si ya no presto atención porque me perdí de la idea central, entonces simplemente todo es caótico. Eso es lo que hacen los silencios. Son 4 estrategias para saber cuándo usarlas. Y estas se preparan, ¿ah? Se preparan en el tiempo de preparación del discurso. Uno dice, después de cierta fase me tengo que callar. Para permitir o reflexión o atención o mayor elemento emocional o cambio. No me tengo que callar. Hablemos por último de el punto es que todo tenga un punto y el poder de los finales, que es importante que al final, y esto ya lo venía adelantando un poco antes, todo tenga sentido. Entonces es importante que no deje elementos inconclusos, pero sobre todo que todo lo que yo vaya diciendo antes de llegar al final parezca que va a algún lado. Es decir, que no parezca información que está inconclusa y suelta, sino que parezca que está apuntándose hacia una parte en particular. Y para eso lo que yo tengo que tener claro es hacia dónde voy, porque si sé hacia dónde voy, aunque no sepa el camino, sé cuáles son los elementos que tengo que soltar para llevar el camino. Este es un taller cortito, no es un taller muy largo, pero que está pensado fundamentalmente para tener técnicas de atención que genera que la persona me preste a mí más elementos de atención y por ende que mi discurso se entienda más. Hablamos de elementos narrativos, hablamos de otras formas de construcción y hablamos de el poder del silencio. Si se fijan, todo esto tiene un punto central que es este punto final de cierre,
que tiene que ver que el punto de todo lo que hemos dicho es que todo tiene que tener un sentido, todo tiene que tener un objetivo. Cuando yo dejo de hablar, cuando yo hablo, cuando yo hago cierta construcción de un personaje, cuando hago ciertos movimientos, todo tiene que tener una razón de ser. Porque si todo tiene una razón de ser y está interconectado con la historia, y que cuando la historia termine y cuando el discurso se cierre, la persona jueza no sienta que algo sobró, sino que diga todo lo que yo vi, había una razón detrás, hace que yo mantenga no solamente la atención del discurso, sino que cuando el discurso acabe, este discurso sea memorable. Ante cualquier nueva pregunta o consulta, siempre disponible. Y pues nada, nos veremos en Semude, Panamá.